de tal manera que noten esto. Salmo 139, versículos 7 al 12. Noten lo que decía el salmista David. Salmo 139. Versículos 7 al 12. Noten, hermano, noten bien. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia, o sea, el espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a ti. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece en el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Jehová está sentado en el trono. Con su espíritu abarca el universo científico y abarca cada criatura creada, de lo que se ve y de lo que no se ve. Tengan cuidado con lo del Espíritu Santo, mucho respeto. Así que Hebreos capítulo 4, versículo 13. Jehová está sentado en su trono, Hebreos 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Yo voy a hacer lo siguiente. En el capítulo 4, versículo 13, antes de que lo leamos, yo voy a salir esta noche de acá, de Café Viejo, y me voy a ir por el poder de Dios. Quiero poderme de Dios para cometer ciertos pecadillos. ¿Usted me va a esconder bien? Y de noche Dios me lo haré. Dice el versículo 13, Hebreos 4, 13, a través de su espíritu que hace Dios. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y entonces yo me quiero esconder y razono y digo, me meto bajo un techo y Dios me está viendo. Me voy para acá en la oscuridad y Dios me está viendo. En las tinieblas o en la luz. Dios me está siguiendo y está mirando cada átomo de mi cuerpo y lo que llamemos átomo y lo que no conocemos, que Dios sabe que es inferior al átomo. Y está mirando nuestro hígado y nuestros riñones, como dice Jesús, que escudriño los corazones y los riñones. Está leyendo nuestros pensamientos, me está mirando de lejos, me está mirando de cerca, de soltado, de arriba, de todo nada. Lo hace a través de su espíritu. Qué grande es el espíritu de Dios. Y ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ver otra cosa, hermanos. Juan capítulo 14, y esto es maravilloso. San Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. San Juan 14 al 17. Perdón, capítulo 14, versículo 15 al 17. Dice así. Jesús estando en la tierra dice, capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amáis, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Guardad mis mandamientos. ¿Y qué va a pasar si yo guardo los mandamientos del Señor? Condición. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad,
al cual el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Hermano, no quiero entrar en la profundidad, si yo entro a explicarle, no lo quiero distraer o confundir, ¿no? Porque cuando dice el Espíritu Santo que está con vosotros, se refería a varias cosas, Jesús entre ellas. Al Espíritu Santo que soy yo, que estoy con ustedes. Y que será en vosotros cuando venga con la potencia del Espíritu de Pentecostés. Vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad que el mundo no lo tiene, no lo ve ni lo conoce. El Espíritu que está con vosotros, que me están viendo a mí. Y va a ser en vosotros con potencia cuando Jesús resucitó y se fue, dijo, asentado en Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y le dijo, seréis bautizados con el poder del Espíritu Santo y ustedes conocen esto. Pero hermanos, la condición, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Y si guarda mis mandamientos, yo le voy a rogar al Padre como hombre, como carne, como sacerdote. Padre, dale el Espíritu Santo a ti. Al Espíritu de verdad. Y cuando Él dice Espíritu de verdad, es porque hay muchos falsos Espíritus Santos que obran milagros en las iglesias falsas. ¿Cómo podemos conocer al verdadero Espíritu Santo? Bueno, algo hemos hablado. Que cuando venga el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús vamos a curar enfermos de verdad, y el que no tenga mano ni brazo se le va a crecer una mano, un brazo, el que no tenga ojo le va a salir un ojo, le va a crecer un ojo, el que no tenga pierna va a salir saltando, como hacía el apóstol Pedro. Pero estos milagreros con el falso espíritu sanan a gente que está enterita. Y si no, el paralítico que tiene piernita puede caminar y ustedes lo ven tambalear, agacha, y después van, según dicen estudios que han hecho en Estados Unidos, con los periodistas, los otros van y se preguntan cómo se siente igual, otra vez, tullidos entonces, y no se le crece la pierna, hermano. Nadie jamás, y decían los periodistas críticos a todos esos milagreros. Y le mostraban así una pantalla grande de televisión, yo no sé, CD, plano, enorme la pantalla, y le decían a un tal Brown, gran milagrero Brown que reunió 800.000 personas, al otro Benny Hinn, que reunió como 300.000 personas. Miren ahí esas personas que están en silla de ruedas como han venido y se han ido, esos que no pueden ni caminar siquiera. Y cuando ellos oraban, se paraban unos cuantitos, 8, 10, salían caminando, tambaleando porque tenían piernas. Pero esos que tienen la pierna chiquitita ni caminan. Y miren eso, le decían, que venían con los bracitos cortitos, con 3 deditos así. A eso no se les creció de los brazos. ¿Qué clase de milagros son esos? Ellos curan mientras uno tiene el cuerpo enfermo. Porque el diablo tiene poder para de repente dejarme ciego, pero yo tengo poco. Y no veo nada. Y me voy al oculista, no veo nada. Y voy a un milagrero de me dice, en el nombre de Jesús recobra la vista, y el diablo me devuelve la vista. Pero si yo pierdo un ojo porque, qué sé yo, algún objeto contundente me revierte, quedo sin ojo, ellos en el nombre de Jesús no me van a devolver los ojos, porque no es el Espíritu Santo verdadero. Por eso dice Jesús, si guardan los 10 mandamientos con el sábado adentro, la verdadera ley, entonces yo voy a rogar para que Dios te dé el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que el mundo no lo tiene, no lo ve, ni lo conoce, sabe. El verdadero Espíritu adentro del poco azul. ¿Y qué va a pasar, hermano, cuando venga el Espíritu? Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, otra vez si lo guardamos, y lo guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué va a pasar, hermanos, si guardamos los mandamientos? Vamos a ser amados por el Padre, por Jesucristo, y Jesucristo se va a manifestar de verdad en nuestra vida. Si no guardamos los mandamientos, se va a manifestar en nuestra vida. Pero miren el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra, o sea, lo que dice la Biblia, hermano, por eso es que estudia la Biblia. Respondió Jesús y dijo, el que ama mi palabra guardará, mi Padre le amará, y noten en plural, y vendremos a él y haremos con él morada. Mientras Jehová, que es Padre, que es Hijo, y que es Espíritu Santo, y está sentado en el trono,
a través del Espíritu, hermanos, abarca el universo y más allá del universo, porque aquí que los cielos y los cielos de los cielos te pueden contener. Eres más infinito que la infinitud. Pero también a la vez, hermanos, el Señor está dentro de lo infinito de lo pequeño. Hay un misterio infinito de lo pequeño. Nunca hay nada más chico. Cuando alguien diga, esto es más grande, cualquiera que tenga 2 dedos de frente dice, ¿y esto? Ah, bueno, ¿verdad? ¿Y esto? Bueno. ¿Quién llega al límite? Bueno, ahora vamos a hablar de lo pequeño. Y entonces yo miro la cabecita de un alfiler y digo, esto es lo más pequeñito. Y agarro un poderoso microscopio y digo, no, esto. Y agarro otro microscopio más poderoso y hay algo más pequeño y algo más, y no tiene fin. ¿Quién puede decir que el puntito más pequeño es más pequeño, hermano? No tiene fin. Y Dios abarca todo, en lo grande y en lo pequeño. Y entre esos milagros, hermano, la promesa de Jesús es cristiana. Si me amas, guarda mi mandamiento. Sí, dice Cristo, estoy guardando Jesús mis mandamientos, por tu gracia, tu misericordia, perdonando los pecados y socorriendo. Entonces Jesús dice, Padre, moremos en Cristo. El Espíritu Santo, mientras Jehová está sentado en su trono, por el Espíritu Santo, Cristian tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de su cuerpo y de su alma. Sí, promesa de Jesucristo. Bueno, pero el Padre corporal entró en él el Espíritu, y bueno, y acá el hermano Enzo está liquidado. La hermana Clarita está liquidada. No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en él, en él, en él, en él, en él y en todos los hijos de Dios. Mora dentro, por el Espíritu Santo. De verdad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están adentro nuestro. O es mentira de Jesucristo. Si guarda los mandamientos, vendremos yo y mi Padre y haremos contigo morada. Estamos caminando por la calle, una vez convertidos, y somos personas diferentes a las otras. En apariencia somos todos iguales, pero el que guarda los mandamientos está llevándolo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo metido en su interior. Es otra persona. Y esta es otra persona, somos diferentes. Tenemos al Espíritu Santo de verdad, y con el Espíritu Santo de verdad, el Padre y el Hijo descienden estando en el trono a la vez. ¿O ustedes creen que desciende? Y digo, yo lo tengo. Y dice, no, yo lo tengo. Y dice, no, yo lo tengo. No, lo tenemos todo. Y dicen los ángeles, y nosotros no. Los ángeles también tienen la presencia de la Trinidad en su interior. Y son felices porque sienten un estado de arrobamiento y de felicidad terrible. Y los seres de otros mundos también. Pero Jehová está sentado en el trono. Y nadie puede decir, ya no está Jehová así. No, Él está sentado en el trono y todos los seres, ustedes leen en la Biblia, lo adoran. Y mientras está sentado en el trono por el Espíritu Santo, está en todo lugar. Está en todos los seres humanos, en todos los seres celestiales, seres de otro mundo y ángeles. Lo observa, lo mira, lo palpa y lo toca todo. No solo lo toca. Tocar es superficial. Dios está dentro de toda su creación. Sigamos viendo, hermanos, cosas maravillosas del Espíritu de Dios. En el versículo 26 del capítulo 14 de San Juan, ya vamos a terminar, hermanos, paciencia. Capítulo 14, versículo 26 dice, Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Hermanos, puede una energía enseñar, hacer recordar todas las cosas que Jesús ha dicho. Una persona, hermano, enseña y recuerda. Hermano, yo me voy a arrimar, no sé, un enchufe, a ver si acá la corriente me puede enseñar, me puede recordar las cosas que Jesús ha dicho. No, hermano, silencio. Voy a un chorro de un dique con semejante ruiderío a ver si me enseña. El Espíritu Santo es una energía de Dios, es una mentira. El Espíritu Santo es Dios mismo, es persona. Ya habíamos visto que Pablo decía que bien ha hablado, el Espíritu Santo habla. Acá dice que enseña, dice que recuerda. Y vamos a seguir sumando los atributos de la persona.
Entonces vamos a ver en el capítulo 15, versículo 26 de San Juan, vuelve a hablar Jesús del Espíritu Santo y dice: pero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, o sea, el verdadero Espíritu Santo, no un espíritu del diablo que se hace pasar por Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede, o sea, sale del Padre y lo envía a Jesucristo, o sea, sale del Padre y del Hijo. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Dará testimonio de mí, da testimonio. Una energía no da testimonio, una persona enseña, recuerda, habla y da testimonio. Cristian es un buen cristiano. Estoy dando testimonio, no estoy hablando con boca. La corriente sola, el chorro que se un que no habla. El Espíritu Santo está dando testimonio. Pero ahora noten qué más, en el capítulo 16 de Juan, Jesús habla a través del Espíritu Santo en el versículo 13 y al 15, y no se olviden, 13 al 15. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, el 13, ¿qué dice? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará. Quiere decir que guía, ¿y qué más? Habla. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo. Al decir de sí mismo, ¿qué quiere decir? Que tiene personalidad propia, tiene su sí mismo. Cuando venga aquel Espíritu de verdad, Él os guiará, guía. No hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere. Oye, hermanos, ¿qué es una energía o es una persona? Habla, enseña, recuerda, oye, da testimonio y tiene su sí mismo, su propia personalidad. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dice Jesús. Dios lo hará saber. Lo glorifica Jesús. Y sigamos viendo los atributos de personas, hermanos. En Hechos, en el capítulo 5, versículo 32. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32. Vamos a terminar, hermanos, pidiendo que le haga efecto la espinita. Hechos, capítulo 5, versículo 32. El apóstol Pedro está hablando de Jesucristo. Y entonces el apóstol Pedro dice en el capítulo 5, versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo es testigo. ¿Entienden? Una energía no puede ser testigo. El Espíritu Santo es testigo. Pero ahora no tenemos en el capítulo 5, versículo 1 al 4, y esto es terrible. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1 al 4. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quién era el Espíritu Santo? Según Pedro, ¿no? A mí no me importa lo que digan los testigos de Jehová. No me importa lo que digan los adventistas independientes, ni su grupo, ni su movimiento. Para el señor apóstol Pedro, se enoja con Ananías y le dice: ¿por qué te ha metido Satanás en la cabeza que mientas al Espíritu Santo? Hermano, yo a la corriente no le puedo mentir. O ustedes pueden mentir a la corriente. A una energía le pueden mentir ustedes, no. A una persona sí. ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo? ¿Sabe una cosa, Ananías? No le has mentido a una persona común, le has mentido a Dios. ¿Qué era el Espíritu Santo para Pedro? Dios. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? No le has mentido al hombre, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y se le puede mentir y pecar contra él. ¿Y qué sabe de qué pasó con Ananías? No, ahí nomás el Espíritu Santo lo mató. Al ratito vino una mujer, entonces Pedro le da la oportunidad de salvación y le dice: es verdad que este es todo el precio de lo que se ha vendido esa propiedad.
Y ella, por salir a la par del marido, dice, sí, por mira, ahí están los pies de tu marido. Bueno, y ahí me pide el Espíritu Santo. Hermano, cuando se presenta el Espíritu Santo, cuando venga la lluvia tardía, grave cosa va a ser pecado. Gracias a Dios que cuando venga el sellamiento va a ser diferente. Nunca más vamos a poder pecar. Sigamos viendo las capítulo 13, versículo 1, 2 y 4 de Hechos de los Apóstoles. 13, 1, 2 y 4. Noten que el Espíritu Santo comandaba, hermano, la iglesia cristiana primitiva. ¿Quién mandaba cuando Jesús se fue, hermano? ¿Quién fue el dirigente, el jefe de la iglesia cristiana primitiva? ¿Saben de quién era? El Papa. No, el Papa no era. Pedro. No, tampoco era Pedro. Si bien los apóstoles gobernaban la iglesia, ¿quién era diríamos así en criollo, el capo total y único? Capítulo 13, versículo 1 y 2, dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cirineo y Manahén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que fue llamado Pablo después. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. ¿Quién comandaba la iglesia cristiana primitiva, hermano? El Espíritu Santo. Estaban orando ahí todos estos personajes y ellos sintieron la voz del Espíritu Santo, no de Jesús, ni del Padre, sino del Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que para lo que yo he llamado, su propia personalidad, su autoridad. Y ahora noten, en el versículo 4, y ellos enviados por el Papa, y ellos enviados por el Padre, y ellos enviados por Jesús, ¿cómo dice? Y ellos enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron así. ¿Quién comandaba la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús cuando yo me vaya? ¿Quién va a venir? Vendrá el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo decía, dirigía, ordenaba, según su parecer, su propia personalidad, individualidad. Era una persona, por supuesto, hermanos. En el capítulo 15, versículo 27 y 28 de Hechos, 15, versículo 27 y 28, se suscitó un problema terrible de doctrinas. Entonces todos los varios apóstoles y ancianos, o mejor dicho, Pablo y Bernabé y varios dirigentes, fueron a Jerusalén a hablar con los viejos apóstoles. Y entonces ahí decidieron y solucionaron el problema de doctrina, pero noten el versículo 27 y 28. Allí estaba hablando el apóstol Santiago. Y el apóstol Santiago dice en los versículos 27 y 28, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga a los gentiles más que estas cosas necesarias. O sea que, luego de la discusión, hablan los apóstoles, se comunican con el Espíritu Santo, y entonces el apóstol Santiago dice, vaya y díganle a toda la congregación universal, que era en aquel entonces todos los cristianos desparramados por todos lados, díganle, primero, en un orden jerárquico, que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, los apóstoles en lugar. Le ha parecido bien tiene parecer, hermano. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle otra carga a los gentiles. ¿Qué más, hermano? Primera de Corintios, capítulo 12, 4 al 11. Ya está mirando al final, hermano. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Miren ustedes la autoridad del Espíritu Santo. Dice así. ...4 al 11. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es.
y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Es el Espíritu, Señor, Dios. El versículo 7, empero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu, según el Espíritu Santo, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otras operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro género de lengua, y a otra interpretación de lengua. Ahora no. Pero todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. El Espíritu Santo no le está preguntando a ninguna de las otras personas de la divinidad, Padre o Hijo, ¿qué don le doy a vos? ¿Qué don le doy a Enzo? Y Betty dale tal don. El Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Pero resulta que el Espíritu es el Padre, el Espíritu es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu Santo y Jehová de los ejércitos. En un solo ser. Dicho por San Juan, dicho por Pablo y dicho por Isaías, ¿no? Que quede cargado. Y para ir terminando, hermano, veamos Isaías capítulo 63, 10. Hermanos, yo voy a cometer un pecadillo esta noche. Isaías capítulo 63. Y mañana voy a cometer otro pecadillo. Y mañana, pasado mañana, otro pecadillo. Capítulo 63, versículo 10, igual que los judíos. Capítulo 63 de Isaías, versículo 10, dice, ¿qué dice? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Qué denota este texto, hermano? Que el Espíritu Santo es Jehová, porque venía hablando de Jehová, es una persona. Lo hicieron enojar al Espíritu Santo, se enoja. Yo no puedo hacerla enojar a la corriente ni a un chorro de agua. A una persona así. Lo hicieron con su pecado constante, lo hicieron enojar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se les volvió enemigo y los mató a los israelitas. Peleó contra ellos, contra los mismos judíos. Se enoja el Espíritu Santo. Efesios 4:30. En Efesios 4:30 veamos otro atributo del Espíritu, Efesios 4:30. Voy a pecar, hermano, y voy a volver a pecar, y voy a volver a pecar. Y el apóstol Pablo me dice en Efesios 4:30, Efesios 4:30. ¿Encontraron, hermanos? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No lo contriste. Podemos contristar, lo podemos hacer enojar, puede matar. No contristéis al Espíritu Santo. Y en Romanos 8, 11 y 26 van a notar algo maravilloso. Romanos, capítulo, ya no falta tiempo. Ahora sí, Romanos, en el capítulo 8, 11 y 26. El 11 lo habíamos leído como que el Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, o sea que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. El Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y en el 26, ¿saben de qué hace el Espíritu? 26. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza como una persona divina. Es una persona divina, es el mismo Jehová Dios. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros gemidos indecibles. El Espíritu Santo ruega a nuestros corazones, no peques, ¿por qué estás pecando? ¿Por qué estás allí?
sal de allí, no peques, no me contristes, no hagas que me enoje, abandona el pecado y pide a nuestro corazón con gemidos indecibles que le pongamos la actitud pecaminosa que nos ofrecemos a Él. Es una persona con sentimiento. Y entonces leemos en Mateo capítulo 28, versículo 19, que cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué hacen los pastores, hermanos, al convertido? San Mateo capítulo 28, y versículo 19 dice, 28, 19, por tanto id y hacer discípulos, dice alguna versión. Mi versión dice adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Puede ser que digamos en el nombre del Padre, que es una persona, del Hijo, que es una persona, y el Espíritu Santo en energía. No lo sabemos. Está hablando del Padre, persona, el Hijo, persona, y el Espíritu Santo también persona. Pero ahora noten la unidad, no sé si se dieron cuenta, no dice bautizándolo en los nombres, bautizándolo en el solo ser, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo por igual. Y el último texto que leemos, hermanos, y me voy. San Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. San Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Y acá los testigos de Jehová, los adventistas independientes, los que dicen que el Espíritu Santo es la energía de Dios, cometen un pecado mortal. Capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, dice Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermanos, grave cosa es hablar del Espíritu Santo. Yo puedo hablar del Hijo, pero ahora no, hermano. ¿Saben una cosa, hermano? Préstenme atención. Yo acá quiero mandarme la paz, quiero que salga grabado, filmado. Yo, Roberto Íñigo, le he descubierto a Jesucristo un pecado. El único, en el universo. Yo. ¿Saben cuál fue el pecado de Jesucristo? El que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme o hable cosas raras del Espíritu Santo no le va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces imaginariamente lo veo a Jesús y digo, Señor Jesús, perdóname. Acá te digo delante de todos estos hermanos que has cometido un pecado gravísimo. Y Jesús me dice, ¿por qué? Porque lo has obviado al Padre. Tendría que haber dicho, el que blasfeme contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Padre no le será perdonado. Pero tan importante es el Espíritu Santo que no lo has mencionado al Padre. Eso es pecado, Señor Jesús. Y viene Jesús y me dice, estás equivocado, Roberto. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jehová. El Espíritu Santo es el Padre. El Espíritu Santo es el Hijo. Yo dije que el que hable contra el hombre, el Hijo del Hombre. Ustedes sabrán, hermano, que Timoteo dice, porque no tenemos más que un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el mediador ante el Padre? ¿El Hijo de Dios como Dios? No. El hombre, Jesucristo, que fue hecho carne. Y aquel verbo Dios
se hizo carne. No dice que el verbo Dios que creó el universo hizo una carne a donde vino a morar. No, no dice así. En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Y aquel verbo hizo todas las cosas. Sin él nada se podría haber hecho. Y ese verbo se hizo carne. Esa carne, hermano, era el Hijo del Hombre que caminaba por la calle. Y ha venido a morir por nosotros. Y lo vemos a Jesús y le pego a Jesús. Y lo hiero a Jesús. Y le doy una trompada a Jesús. Y blasfemo su nombre. Y lo crucifico. Y él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él ha venido a morir como cordero. Lo hemos matado y nosotros también somos asesinos de Jesucristo. Los judíos. Cada pecado nuestro lo ha matado a Jesús. Cometo otro pecadillo y lo maté a Jesús. Y cometo otro pecadillo y el Señor sabe que nuestros pecados, el de los judíos, los nuestros, lo han matado a Cristo, al hombre. Y entonces, si Jesús ha venido a morir por mí, y si yo peco, y mis pecados cayeron sobre Jesús, lo insulto a Jesús, al Hijo del Hombre, y le será perdonado. Si lo tocas el Espíritu Santo, que es Jehová, el Padre y el Hijo de Dios, no tiene perdón ni necesito ni mi pedido. Yo no estaba obviando nada. Si tú tienes ciencia de acuerdo de la Biblia, no hables del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Padre, el Hijo y el mismo Espíritu. Entonces, si llegas a hablar cosas raras del Espíritu Santo, no vas a tener perdón ni en esta vida ni en la otra. Pecado mortal. No hablemos ni escribamos, hermanos argentinos, de que el Espíritu Santo es una energía de Dios, un poder de Dios, como hemos visto tantos textos, declaraciones de profetas y apóstoles, que es Jehová, que es Dios, Dios es Espíritu, dijo Jesús mismo, sobre los profetas y apóstoles, y ama, siente, gime, clama, habla, oye, tiene personalidad propia, enseña, recuerda. ¿Qué más, hermano? Y vamos a decir que es una simple energía. No cometamos pecado.